Deuda externa que ha subido de 2.000 millones, ha llegado a 15.000 millones de dólares. Vemos también que paralelamente hay una deuda con las empresas estratégicas públicas, que así un diputado lo dijo que más o menos asciende a 25.000 millones de dólares. Y también vemos que aparte de la deuda, hay una informalidad creciente en la economía boliviana que está llegando al 85% de la población económicamente activa. Entonces son muchas variables donde el sector exportador, que tenemos una balanza comercial donde importamos más de lo que exportamos y eso también nos genera una escasez de divisas y de dólares. Todo este escenario lo hemos estado viendo en esta tertulia y hemos visto qué nos depara para el futuro seguir con este modelo económico que realmente nos está llevando a la pobreza a todos los bolivianos. Doctor, el tema de la escasez de dólares data ya de un año y un poquito más en el país. Y esto tiende a empeorar, va a empeorar el tema de la subida del dólar. Bueno, sabemos que tenemos un tipo de cambio ya un paralelo, que ya le llaman el blue. El cambio oficial es 6.86 para la compra y 6.96 para la venta, pues el blue es igual que el paralelo, que tiene un tipo de cambio que estaba en 8.5 para la compra y para la venta estaba rondando en los 9.5, entonces para hoy día, ¿no? Entonces ya se ha generado un tipo de cambio paralelo, como en el caso de Argentina, y por lo que estamos viendo, si seguimos con esta tendencia de escasez de dólares, a pesar que el presidente dice que debía estar ya toda la economía bolivianizada, pero vemos que no tiene una alternativa realmente, aparte del gas, de tener un aparato productivo exportador sólido. Se basa mucho en las materias primas y en vender, ese es el modelo económico. Y creo que eso no debemos seguir haciendo eso porque estamos viendo a dónde nos está llevando y cuál es la situación económica que está viviendo el país. Doctor, son muchas, en este sentido, en cuanto a la canasta familiar, muchos productos que se han elevado, productos que hace algún tiempo casi no sufrían un incremento, por ejemplo, el tema de la fruta, de la verdura y demás, y muchos se basan que es a raíz de la falta de dólares, pero sin embargo el gobierno no dice que es este tema de incremento de precios es por la crisis climática, por el fenómeno del Niño, y no admite que tiene que ver o está de alguna forma articulado a la falta de dólares. Bueno, pues nosotros de cada 10 bolivianos, 6 hemos estado dependientes del dólar. Es una economía dolarizada, a pesar que el señor Arce quiere cambiar ese enfoque. Está muy bien, pero si tiene algo alternativo que nos podamos basar los bolivianos, estaría muy bien. Pero estamos viendo que el déficit comercial en la balanza comercial es que nosotros importamos más línea blanca, más productos, más materias primas para producir, y lo que hacemos que eso nos encarece todo el coste de producción, por lo tanto afecta a los precios. Muchos empresarios lo que están haciendo de no afectar al precio y lo que hacen es despedir a las personas, generando más desempleo y más informalidad. Entonces, se quiera o no se quiera, está afectando los dólares a todo este escenario de la subida de precios, y se ha sumado la medida del señor Milei, que ahora ha entrado de presidente y ha empezado a cerrar las fronteras o ha protegido sus fronteras con Argentina, porque eso entraba de contrabando. Ahora más bien nuestros productos están saliendo a Argentina, pero de forma ilegal, de forma de contrabando, y eso no contribuye a lo que es impuestos ni tampoco al aparato público legal, sino se está afectando más a la economía informal y a una mayor pobreza. Es decir, que la escasez de dólares está afectando a la economía boliviana y está afectando a la subida de precios. Y por supuesto que eso está afectando al modelo económico comunitario productivo, que se basa en la subvención de carburantes y en la subvención de alimentos. Con eso mantenía los precios, pero y con un tipo de cambio fijo. Pero ahora que ya se ha movido el tipo de cambio fijo, sumado a lo que les he explicado, pues lo que ocurre es que empieza a haber variación de precios y empieza a subir, y los que estamos sintiendo bastante somos los ciudadanos, porque los 100 bolivianos que teníamos antes en el bolsillo ya no alcanza como antes alcanzaba.
Doctor, ahora haciendo a un lado este tema del incremento de precios, del tema de la canasta familiar, vamos al tema de los aportes de la gestora pública, que hace más de una semana nos enteramos que ha hecho un préstamo al Banco Central de Bolivia para bonos. ¿A plazo, a qué tiempo ha hecho este préstamo? ¿Quién ha autorizado? ¿Si está permitido o no permitido? Por favor, si podemos hacer el análisis. Bueno, a ver, vamos a ver, Erika, lo que ocurre es que ya esto el gobierno se lo sabía de la escasez de dólares porque bajaba significativamente las reservas de gas natural y era lo que nos proveía muchos dólares a la economía boliviana, pero ellos ya sabían que ese gas está terminando. Brasil nos dejó de comprar el gas, empeoraron las divisas y ahora en julio nos deja de comprar Argentina, tengo entendido, porque son información muy oculta que lo maneja el gobierno, pero eso ya ellos sabían, por eso es que han acudido a nuestros ahorros, a las reservas internacionales netas. Después que se lo han acabado las reservas, han acudido a la deuda externa, también se lo han acabado, han acudido a las remesas, han acudido a la balanza comercial y ahora último han acudido a lo que es el sistema integral de pensiones, que es nuestros aportes de todos los trabajadores, no es del gobierno, ¿sí? Ni del Estado, es de los trabajadores, pero ellos han creado la gestora, pero ellos ya hicieron sus previsiones. Es por eso que la gestora toma de las AFPs 26 mil millones de dólares, que ahora ya los ha invertido más de 13 mil millones de dólares, ahora último son los 500 mil millones de dólares que ha invertido, y la lógica es muy contradictoria porque 250 mil da al TGN en bolivianos, pero se captan los dólares, luego hace la siguiente jugada de 50 millones mandarlo al extranjero, pero también con tipo gestora, y lo último que queda es 200 millones de dólares prestar una tasa de interés de 6,5 al Banco Central de Bolivia. Y la tasa de interés, usted me preguntará cuál es la mejor tasa de interés que lo ha puesto en bonos, pues la ha dado al TGN. Es decir, ahora la pregunta es, ¿quién va a pagar esos bonos? Pues lo vamos a pagar los ciudadanos. Es decir, nuestro propio dinero vamos a tener que pagar en algún momento determinado, porque lo han hecho a 3 años. Pero esos 3 años hay que devolver ese dinero a la gestora. ¿Y quién va a devolver si el Estado está en déficit fiscal? Entonces es una jugada muy estratégica. Ojalá le salga bien la operación, pero lo que quiero decir a la población que el gobierno ya tenía previsto tomar la gestora justamente porque ya sabía que había escasez de dólares. ¿Esto está permitido? ¿Esto no está protegido, doctor? Mire cómo es la situación y cómo nos llevan la delantera y están jugando con el pueblo boliviano. Recuerde que el presidente es del gobierno, el ministro es dependiente del presidente, el ministro de Economía. ¿La gestora de dónde cree que depende? Del Ministerio de Economía. Entonces está el papá, el hijo y ahora el otro hijo que se ha sumado, y entre ellos están haciendo el negociado entre ellos, y eso está muy mal, ¿no? Porque no hay un directorio donde esté realmente representando por la gente trabajadora, en ese directorio de la gestora donde debían estar los actores, los empresarios, que son los que aportan, los trabajadores, y el Estado no aporta a la gestora. Pero miren, ellos han tomado la batuta y justamente para cubrir. Ahora, todavía hay dinero en la gestora, más de 13 mil millones de dólares todavía queda, según los datos que nos proporcionan y se les filtra al gobierno. Pero eso va a ser también un tiempo para que alcance hasta las nuevas elecciones, ¿no? Entonces, lo que le queda al señor Arce es mantener todavía el tipo de cambio fijo, mantener todavía las subvenciones de carburantes y de alimentos, pero tiene un colchón todavía que es la gestora, que es el dinero de todos los bolivianos, de los trabajadores, y que estamos preocupados todos porque si eso más lo gastan no vamos a tener jubilación. ¿Hay un tiempo específico determinado en que el Banco Central tiene que hacer la devolución de este préstamo a la gestora, doctor? Así es, son bonos, son letras, son papeles que ponen una tasa de interés, les dice trae tu dinero y yo tengo un papel que te doy tu garantía, y en un tiempo determinado, en este caso 3 años, a la tasa de interés te voy a devolver tus intereses más tu capital. Pero ¿y qué pasa si no tuviera para devolver el Banco Central o el Tesoro General de la Nación?
pues va a acudir a los propios ciudadanos que paguen de su propio dinero esos intereses. Esa es la preocupación. Y justamente decían el reporto, que se llama así, esos papeles que les digo de los bonos, pues al TGN le deja 12,5, al Banco Central a 6,5, pero cuando saca al exterior lo ponen 4,5. Entonces, ¿dónde está el negocio? Realmente, ¿por qué tan buenas tasas de interés le da al Tesoro General de 12,5, al Banco Central de 6,5 y el 4,6, si tengo entendido, le da en el extranjero, lo pone en bonos? Por eso es que de la noche a la mañana el Banco Central de Bolivia aparece con 200 millones de dólares, pensando que era captando del público en general, de los ciudadanos, pero es un dinero que ha entrado justamente por la gestora. Y este es el negocio que está haciendo ahora mismo el gobierno para aliviar esta escasez de dólares, Erika. Ya para cerrar la entrevista, doctor, ¿podemos afirmar que está en riesgo los aportes de los bolivianos? Por supuesto que sí. Como les digo, no puede ser juez y parte el propio gobierno. Es decir, es juez el ministro. Ahora, ¿quién controla esto? La ASFI. ¿La ASFI de quién depende? Del ministro de Economía. ¿La gestora de quién depende? Del ministro de Economía. Y el ministro de Economía depende de Arce. Entonces es una jugada, perdóneme la palabra, maquiavélica de este gobierno, que no puede hacer eso. No está bien. Y es momento de hablar las cosas claras, contundentes, que su modelo económico no ha funcionado, o ha funcionado mientras había extractivismo y exportábamos gas. Está muy bien, pero y ahora que se acaba el gas, ¿de qué vamos a vivir? Si hay una informalidad del 85% de la población económicamente activa, no tenemos un aparato productivo exportador. Entonces, ¿ahora qué hacemos, señor Arce? Que usted ha estado desde el 2006 acompañándolo a Evo Morales y ahora es presidente y sigue con su modelo. Y la esperanza del señor Arce era que estas empresas estratégicas públicas, que ha invertido más de 25 mil millones de dólares, no lo digo yo, lo ha dicho un diputado, pues ¿dónde está ese retorno de inversión que ha hecho? Y eso es lo que creo que le ha fallado al señor Arce, porque ha creado estas empresas públicas con la gente no especializada y se ha volcado mucho en la clase indígena, que él llama, pero vemos que esa clase indígena también está empobrecida. La clase media también está pasándolo muy mal. Entonces, es un modelo que realmente ya ha caducado. Ojalá que el señor Arce haga conciencia y se dé cuenta de esto, porque todavía estamos a tiempo de apretar las tuercas que tiene que apretar y salir de esta situación que estamos con escasez de dólares. Hay filas en los carburantes, pero esto va a ir a peor. O se va a consumir todas las pensiones porque no hay de dónde más jalar dólares, pero hay que cubrir las obligaciones y los gastos que tiene el Estado, no el gobierno, el Estado, que tiene que cubrir la subvención de carburantes, tiene que cubrir la subvención de estos de alimentos, del trigo principalmente para que no suba el pan. El arroz se ha disparado, que también era un factor determinante para mantener los precios. Entonces, el modelo ahora mismo está inestable. Todas las variables macroeconómicas están inestables. El crecimiento económico desde el 2021 que está en gobernanza el señor Arce ha rebajado de 6,1 a lo que están estimando los organismos internacionales de 1,4%. Es decir, hay una recesión económica ya en el país. O el señor Arce da la vuelta a esta economía realmente comunitaria, social, o vamos a acabar, como lo hemos venido diciendo, y yo quiero agradecerles a todos ustedes. Todo el tiempo le hemos contribuido al gobierno, al Estado. No estamos haciendo destruir, sino estamos haciendo despertar para que diga realmente esto no estamos haciendo bien, porque tiene que haber alguien que controle, que participe, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro rol como académicos, como científicos, de decirle: gobierno, no está haciendo por ese camino, este es el mejor camino. ¿Por qué no generamos fuentes de empleo formal y empezamos a hacer un aparato productivo exportador? Y así podemos cubrir las divisas que nos está haciendo falta para los carburantes. Pero no era el problema la subvención de carburantes. El problema es aquí la financiación
de las empresas públicas estratégicas. Recuerden que los que trabajan en esas empresas públicas estratégicas ganan más que el presidente porque son sociedades anónimas, no son públicas, son privadas, y eso también hay que ser claro. Pero siempre lo digo, no estamos yendo a destruirlo al gobierno, para nada, al contrario, estamos en la obligación, como nos dice la Constitución Política del Estado, que debemos participar y controlar toda la gestión pública que está haciendo el gobierno para que se pueda direccionar mejor todo lo que es la economía, la sociedad en su conjunto, y podamos vivir todos en un bienestar económico para nosotros, nuestras futuras generaciones. Muy bien, doctor, yo le agradezco por su visita. Como siempre, un placer. Hasta otra oportunidad. No, el agradecido soy yo. Ojalá que el señor Arce recapacite, sus ministros, y puedan darle un cambio a esta situación que la cual estamos viviendo. Muchas gracias. Bien, tenemos la visita de César Vargas, analista económico, aquí en el programa De Noche es Mejor. Vamos